Buenos días, yo soy la doctora Rosemary Fritsch, soy psiquiatra de adultos y me desempeño como tal en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, la clínica psiquiátrica o también llamada clínica psiquiátrica universitaria. Soy además subespecialista en sueño y por lo mismo el doctor Jadricic y su equipo me invitaron a compartir con ustedes mis conocimientos en relación al sueño en el embarazo y el puerperio. Así que lo primero que tendremos que abordar es saber en realidad de qué estamos hablando, qué es lo que es el sueño, ¿no es cierto? Eh, en general el sueño de las especies en los mamíferos se ha clasificado ampliamente en dos tipos distintos de sueño. El sueño sin movimientos oculares rápidos o no REM y el sueño con movimientos oculares rápidos o también llamados sacádicos, denominado sueño REM. ¿Ya? El sueño no REM a su vez se divide en cuatro subetapas, la etapa que van de la 1 a la 4, y estos dos tipos de sueños, el REM y el no REM, se van alternando en la noche en forma cíclica con un ritmo ultradiano de 90 minutos. O sea, cada 90 minutos nosotros durante la noche tenemos un reloj interno, un marcapaso, que nos va haciendo ese tic-tac y cada 90 minutos comenzamos una nueva fase de REM en el fondo. Sin embargo, a pesar de que esa regularidad de 90 minutos durante la noche se mantiene, la cantidad de REM que hay distribuida a lo largo de toda la noche es diferente. Entonces aquí tenemos un polisomnograma en el fondo, que es un gráfico que se obtiene al hacer un registro electroencefalográfico de los movimientos oculares y del tono muscular, y uno puede etapificar y determinar en cada momento en qué etapa del sueño está la persona. Se obtiene este gráfico y este sería un gráfico ideal, por así decirlo. No hay nadie que tenga un sueño sin interrupciones ni nada, eso no existe, pero esto sería como una representación donde tenemos aquí las etapas de despierto, REM en gris, etapa 1, 2, 3 y 4, que son las etapas no REM. Entonces tenemos que en la noche cada 90 minutos vamos teniendo en forma cíclica una nueva etapa de REM, y estas etapas de REM van siendo cada vez más prolongadas. Y por ello, entonces, tenemos una componente mayor de REM en la segunda mitad de la noche y menor REM hacia la primera mitad de la noche. Cuando uno conoce, esta es la arquitectura normal del sueño, cuando uno conoce eso y se adentra en los distintos trastornos del sueño, que hay descritos más de 70 alteraciones y trastornos en torno al sueño, vamos a poder hacer semiológicamente una distinción de aquellos trastornos del sueño asociados al REM, donde su manifestación clínica va a ser principalmente en la segunda mitad de la noche, y aquellos fenómenos que están o trastornos que están más bien asociados a las etapas al sueño no REM van a manifestarse en la primera etapa de la noche, en la primera mitad en el fondo. Esto lo recalco porque en general los trastornos del sueño, la gran mayoría, el diagnóstico se hace en forma clínica, no es necesario realizar una polisomnografía, salvo excepciones como son las apneas del sueño, donde hay que contarlas, hay que objetivar la disminución de los niveles de oxígeno en la sangre, etc. Pero la gran mayoría se hace en forma clínica al tener estos conocimientos de lo que es el sueño normal. Se ha producido un resurgimiento bastante reciente dentro de las ciencias básicas, centrándose entonces en el impacto funcional del sueño en los procesos neurocognitivos. Sin embargo, sorprendentemente,
no se ha prestado tanta atención a la investigación sobre la interacción entre el sueño y la función cerebral afectiva, que es lo que nos va a importar de mayor manera a nosotros los psiquiatras. El impacto del sueño se ha caracterizado principalmente en dos etapas diferentes de la memoria. Antes del aprendizaje, en la formación inicial o la codificación, que se denomina, de nueva información, y después del aprendizaje, en lo que se denomina la solidificación o consolidación a largo plazo de nuestros recuerdos. ¿Qué se ha visto o qué es lo que demuestran los estudios en relación a estas dos fases del procesamiento de la memoria? En la primera etapa, en la codificación del sueño y la memoria afectiva, se ha demostrado que la pérdida de sueño, en general, de cualquier etapa, afecta la capacidad de memorizar nuevas experiencias, ¿ya? Y la privación del sueño impone entonces una distribución sesgada del aprendizaje, donde predominan las representaciones negativas de la memoria. En realidad, cuando uno tiene esta necesidad no satisfecha de una necesidad básica, que es el dormir, por motivos de sobrevivencia en el fondo, esto tiene que ver con lo evolutivo en realidad, se prioriza las representaciones negativas porque evidentemente que esas representaciones negativas son las que nos van a permitir sobrevivir, vamos a tener la experiencia de la amenaza en el fondo, ¿no es cierto? Entonces si tenemos poco sueño o mal dormir, vamos a priorizar que esas representaciones negativas se fijen. En la segunda etapa, en lo que es la consolidación de la memoria afectiva, se sabe que es dependiente del sueño REM, ¿ya? Esta etapa en la que donde existe, el cuerpo está paralizado y existe actividad onírica, un cerebro extremadamente activo en un cuerpo paralizado. Y tenemos que la consolidación de aspectos específicos de las experiencias van a mediar la extinción de los recuerdos del miedo humano. Ya vamos a ir viendo qué es lo que eso significa en el fondo. Esta frase en el fondo representa un poco lo que yo les he querido transmitir y que dice que dormimos para olvidar el tono emocional, pero dormimos para recordar el recuerdo etiquetado de ese episodio. Explicado con peras y manzanas, en el procesamiento de las experiencias en el fondo tenemos un cajón, por así decirlo, de las experiencias donde vamos metiendo los recuerdos, pero para poder utilizar esos recuerdos en forma adecuada, antes de meterlos a ese cajón de los recuerdos y utilizarlo como experiencia para enfrentar nuevas situaciones, debemos quitarle el tono afectivo, porque si no, cada vez que lo abrimos, ese cajón, va a salir el tono emocional del recuerdo y lo vamos a cerrar rápidamente y por lo tanto no nos va a servir esa experiencia, no la vamos a utilizar. Eso es una reexperimentación, en otras palabras, ¿no es cierto? Entonces lo que necesitamos hacer, la función del sueño, especialmente del sueño REM, es justamente quitar el tono afectivo a las experiencias para que podamos recurrir tranquilamente, entre comillas, a ellas cuando nos enfrentamos a situaciones similares y poder aplicar el aprendizaje. ¿Qué son los sueños? ¿Qué es esto de qué características tiene la actividad en el fondo onírica? Hobson, hace algunos años, varios años en realidad, ya van a ser más de 20, describió 5 características claves de los sueños. En primer lugar, que tienen un contenido totalmente ilógico, que se acompañan de emociones intensas, que se aceptan sin ningún juicio en el fondo, contenidos extraños y totalmente anormales, por así decirlo. Se producen experiencias sensoriales extrañas donde uno puede ser varias personas al mismo tiempo o puede volar, etc. Y además existe una cierta dificultad para recordar el contenido del sueño, salvo al principio, cuando recién se despierta uno, ¿no es cierto? Y se va desvaneciendo
el contenido. Esas son las características. En el fondo, yo siempre les digo a los alumnos, en el fondo son episodios psicóticos que tenemos en la noche, ¿no es cierto? Donde no enjuiciamos absolutamente nada, todos estos contenidos ilógicos. En esta diapositiva podemos ver cuáles son los componentes en el fondo cerebrales que se ven implicados en cada uno de los procesos de la actividad onírica. Para los que les gusta la neurobiología, a mí particularmente no me gusta. Yo, como siempre digo, yo trato pacientes, yo no trato neuronas ni estructuras neuronales, pero sirve quizás para entender un poco. Vemos cómo una gran parte del cerebro se ve implicado en las distintas funciones y fenómenos que se producen durante el sueño, estas alucinaciones visuales, auditivas, sensitivas, y por eso es que en la etapa REM tenemos estos movimientos oculares y el cerebro está extremadamente activo. Si uno ve un electroencefalograma en el fondo de una persona que está en REM con actividad onírica, es indistinguible de un electroencefalograma de una persona que está despierta. Solamente vamos a poder saber que está en REM porque no hay tono muscular, el cuerpo está paralizado, y se producen estos movimientos oculares sacádicos que no están en ningún otro momento en nuestra vida, estos movimientos oculares rápidos, excepto en la esquizofrenia. Los pacientes, cuando alucinan, hay presencia de estos movimientos sacádicos sin estar durmiendo, en el fondo, en vigilia. No hay ningún otro momento en la vida donde logremos esta paralización muscular. Ahora, hay ciertas enfermedades del sueño donde este interruptor, en el fondo, del tono muscular donde se bloquea, no se produce, y hay tono muscular y se manifiesta como un trastorno específico, que es la actuación de los sueños, porque el tono muscular no está bloqueado y la persona entonces actúa el contenido de estos sueños. Y eso tiene un nombre específico y una enfermedad y un manejo específico. Bien, ¿cómo funciona esto? Entonces, esto de con las peras y manzanas que yo les iba diciendo, cada vez que soñamos en la noche, en el fondo, aquí tenemos la memoria emocional en rojo, la memoria emocional donde tenemos eventos, sucesos, que van acompañados de un tono afectivo, y eso es la memoria emocional. Entonces, en la medida en que vamos soñando y vamos teniendo REM, lo que vamos haciendo es que vamos desprendiendo el tono afectivo asociado al evento para finalmente poder tener en la memoria etiquetada, pero sin que esté asociado a un tono afectivo. Y eso va a permitir que cada vez que yo en la vida me enfrente a una situación similar, que me recuerda algo del pasado, donde yo pude haber sacado, por así decirlo, alguna experiencia, puedo abrir este cajón de los recuerdos y analizarlo. Todo esto es automático e instantáneo, por supuesto, y lo puedo utilizar como experiencia. Si es que lo guardo en ese cajón con el tono afectivo asociado, ya sea porque no tengo REM o porque tengo alterado el sueño, voy a abrir el cajón, va a aparecer esto y en forma de reexperimentación en el fondo, y lo voy a cerrar nuevamente y voy a tender a repetir porque no tengo un aprendizaje en el fondo, no puedo integrarlo, no tengo un procesamiento de los eventos. Bien, y esto en el año 2019 fue demostrado por un grupo de investigadores holandeses, donde en un experimento que ellos realizaron en sujetos sanos, que los sometieron en la noche anterior a un estímulo aversivo, los dejaron dormir normalmente teniendo su etapa de REM normal, y vieron la mañana siguiente, al exponerlos nuevamente al evento aversivo, vieron que la amígdala en realidad no hiperreaccionaba a este evento. Los mismos sujetos, cuando se les sometió a este estímulo aversivo, pero durante la noche siguiente se introdujeron interrupciones en el REM en forma artificial, se pudo observar que la amígdala tenía una hiperreactividad.
Entonces esto viene a demostrar en el fondo la importancia del REM en el procesamiento de los eventos del día. ¿Ya? Es sumamente importante. Como yo les digo a los pacientes y a los colegas, es un EMDR que tenemos en el fondo todos, todas las noches, natural. Bien, ahora si revisamos un poco qué pasa con la salud mental en el embarazo y en el puerperio, que probablemente ustedes ya lo han visto en otras clases, sabemos que es un momento bastante vulnerable para la salud mental de las mujeres. ¿No es cierto? Tenemos que entre el 15 y el 18% de las mujeres experimentan ansiedad en este periodo, el 7 al 3% experimentan algún tipo de depresión con alta tasa de comorbilidad, donde hay una comorbilidad entre depresión y, y ansiedad durante el embarazo del 9,5% y del 9,3% en el posparto. Esto tiene evidentemente estas altas tasas de síntomas depresivos y de ansiedad, tienen un impacto negativo en las madres, donde empeora mucho su calidad de vida, hay problemas en las relaciones interpersonales, especialmente en las relaciones de pareja, en el funcionamiento social, la imagen corporal, que ya de por sí el embarazo es un gran desafío para la mujer, los cambios que se producen, ¿no?, tan impactantes, la confianza en sí misma y también en los resultados obstétricos, ¿no? Pero no solo afectan en forma negativa a la madre, sino que también a los hijos, ¿no? A los hijos en gestación y también obviamente en forma indirecta, entre comillas, a los hijos ya nacidos, ¿no? Por las relaciones, la irritabilidad de la madre, etc. Y se ha observado que hay un impacto negativo en el desarrollo, con un pobre desarrollo, un menor desarrollo del lenguaje, trastornos en el vínculo entre la madre y el niño, problemas emocionales de comportamiento, emocionales y del comportamiento en el niño a largo plazo, y también hay disminución del volumen de la materia gris, ¿no? Esto es un impacto importante, ¿no es cierto? ¿Qué sucede entonces ahora la relación entre el sueño en el embarazo y el puerperio? ¿Qué es lo que se sabe? No existen muchos estudios, por lo tanto lo que yo les voy a presentar son cosas que hay bastante aisladas y un poco extrapolaciones del resto de los trastornos del sueño y de lo que se sabe en otras condiciones. Se sabe que existe un empeoramiento en la calidad del sueño durante el embarazo y el posparto, de eso no hay duda. O sea, hay varios estudios con N no muy grandes, pero que se puede comprobar. Lamentablemente, en general, los estudios son más bien subjetivos, no con medidas objetivas, pero los pocos estudios que hay de mediciones objetivas de la calidad del sueño durante el embarazo están más bien relacionados con la depresión posparto, ¿ya? Es importante señalar que las apneas obstructivas del sueño están presentes en muchas de las pacientes durante el embarazo, y algo que se sabe es que 1 de cada 5 mujeres informan síntomas similares a la apnea del sueño durante el embarazo. O sea, eso es un 20%, lo que es altísimo, ¿no? Es mucho más alto que en las poblaciones jóvenes comparables, en mujeres jóvenes y comparables. Y otra cosa tremendamente importante que yo creo que incluso está subestimado es que casi el 25% de las pacientes en el embarazo y en el posparto describen síntomas del síndrome del pie inquieto. Y nos vamos a centrar en eso porque es una altísima prevalencia y da cuenta de las alteraciones en el sueño y posteriores alteraciones emocionales asociadas. Asociado a esto también se describe que hay una disminución del REM en el embarazo y en el posparto, y ustedes, como ya les he explicado la importancia que tiene el REM, pueden comprender también el impacto que esto tiene en el procesamiento de la experiencia, ¿no es cierto? En sí, la propia experiencia del embarazo y de las experiencias asociadas en este periodo. ¿Qué son los movimientos periódicos de las piernas
se asocia prácticamente en un 100% a los pacientes que tienen síndrome del Pinqueto. El síndrome del Pinqueto se describe como disestesias que se producen al momento de acostarse en la noche y que el 100% de las pacientes que lo tienen movimientos periódicos de las piernas durante el sueño, que vamos a ver un video. Pero ojo, muchos pacientes con movimientos periódicos de las piernas no tienen el síndrome de piernas inquietas, por lo tanto no lo van a reportar por su cuenta, sino que el compañero o la compañera de cama en el fondo va a reportar un sueño inquieto, sueño superficial, desarman la cama, muchos movimientos, despiertan cansadas como si hubiesen corrido una maratón. Y la explicación de esos síntomas está aquí, que es altamente prevalente no solo en el embarazo y el puerperio. Aquí se concentra con mayor frecuencia, pero lo que uno observa en la clínica psiquiátrica, cuando uno ejerce la clínica psiquiátrica, es que se estima que cerca del 50% de nuestros pacientes tienen movimientos periódicos de las piernas, lo que pasa es que no los indagamos. Vamos a ver un video para que sepan de qué estamos hablando. Bien, vamos a pausar el video en honor al tiempo. Estos movimientos que ustedes observan pasan desapercibidos para el paciente, porque el paciente o la paciente está durmiendo, por lo tanto pueden ser detectados por un compañero de cama o indirectamente debido a que desarman la cama o notan que se mueve mucho o despiertan cansados con dolores musculares característicos de la fibromialgia. De hecho, se estima que la fibromialgia, a la base hay un trastorno del sueño y lo que hay son movimientos periódicos nocturnos, ¿no? Además de otros fenómenos. Bien, ¿qué es lo que se observa en el fondo? Este es un registro de una polisomnografía donde se registran los movimientos oculares aquí, electrooculograma izquierdo, derecho. Estos son registros de actividad electroencefalográfica. Esto es el tono muscular del mentón, electrocardiograma, y estas son las piernas, ¿ya?
Entonces es posible observar que existen estos movimientos, contracciones, a veces solo el dedo gordo del pie, y eso, cada uno de estos, y eso es lo importante, cada uno de estos movimientos de las piernas va seguido de un periodo pequeñito de arousal, ¿ya? O sea, de hiperactivación. ¿Qué sucede? ¿Qué impacto tiene eso en la arquitectura del sueño? Y ahí apuntamos y van a entender mi presentación desde dónde venimos. Tenemos aquí un polisomnograma de un individuo normal, un control normal en el fondo como el que yo les mostré, donde hay REM cada 90 minutos y el REM está en azul, más grueso, es más frecuente en la segunda mitad de la noche. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen movimientos periódicos nocturnos? Está aquí sobrepuesto en rojo. Estos pacientes tienen un sueño sumamente fraccionado y alcanzan a tener muy poco REM, ¿ya? Como ven aquí, rojo. El impacto que tiene este trastorno del sueño con estos movimientos es que se altera la arquitectura del sueño y no se consigue tener REM. Y ya vimos la importancia que tiene el REM en el procesamiento afectivo y de las experiencias. Por lo tanto, si eso no está, eso se va a traducir en trastornos, diferentes trastornos psiquiátricos, emocionales, ¿ya? Ahora, la buena noticia es que esto tiene tratamiento, ¿ya? Este trastorno del sueño. Aquí yo les muestro un algoritmo que después lo pueden revisar con más calma, cómo hay que enfrentar al paciente que tiene piernas inquietas, no sinónimo, pero asociado siempre a los movimientos periódicos nocturnos. El síndrome de piernas inquietas no molesta tanto, porque eso el paciente tiene que activarse hacia horas de la noche, hacer yoga, estiramientos musculares, algo activante, ¿ya? A diferencia de lo que se aconseja en la famosa higiene del sueño, que en realidad tiene poco impacto en general, se los digo entre paréntesis, esto tan mencionado a la higiene del sueño es dudoso de que realmente sirva, sobre todo cuando se indica indiscriminadamente, porque estos pacientes, al revés, vamos a ver después las técnicas conductuales que tienen que tener actividades activantes hacia la noche. Bueno, aquí está cuáles son las características del síndrome del pie inquieto, cuándo sospecharlo. Hay que descartar, y vamos a ver después por qué, causas farmacológicos del síndrome del pie inquieto como antihistamínicos, antipsicóticos, antieméticos, antidepresivos. Prácticamente todos o casi todos, como vamos a revisar, nuestros psicofármacos pueden desencadenar o agravar un síndrome del pie inquieto y movimientos periódicos nocturnos. Y ahí está la trampa que tenemos, ese es el zapato chino que tenemos en la psiquiatría en el fondo. Es muy importante comprobar los depósitos de hierro, se hace a través de la saturación de la transferrina o la ferritina sérica, que hay que alcanzar niveles mayores de 75. Ojo que los niveles normales son más de 20, pero en estos pacientes se supone que tienen una alteración en el transporte intracelular de ciertos circuitos neuronales, especialmente de ciertas vías dopaminérgicas que tienen que ver con el tono hedónico, etcétera, y por eso se produciría este trastorno. Entonces se tienen que alcanzar niveles de fierro mucho más altos, y eso es lo que aparentemente también está baja en el fierro en ciertas poblaciones, se produce en el embarazo, y por eso es que también este trastorno se manifiesta con mayor frecuencia también en este periodo. ¿Ya? Hay una explicación, ¿no? Y evidentemente hay que dar, como les decía, suplementar con fierro, reforzar en el fondo hábitos de vida como ejercicio de manera moderada y consistente, evitar el alcohol porque el alcohol también empeora este trastorno, estirar antes o alrededor del inicio de los síntomas, la musculatura, eso sirve mucho, ejercicios de yoga, etcétera, agua tibia o fría en las piernas antes de acostarse, eso los pacientes lo hacen en forma intuitiva. Cuando ustedes tienen algún paciente y ustedes preguntan, porque les quiero decir que generalmente la anamnesis en estos pacientes es muy pobre. Se le pregunta, ¿tiene problemas para dormir? Sí. Me cuesta quedarme dormido, punto. No se indaga más sobre sensaciones, disestesias, qué es lo que sucede, sobre detalle, hay movimientos, no hay movimientos, es reparador o no el sueño. Y normalmente lo que vemos en la clínica es que se queda ahí la pregunta, no se sigue indagando más y se le se le indica un fármaco
un hipnótico, especialmente hoy en día estas drogas Z, el Zolpidem, que funcionan, evidente, el paciente duerme. Pero no se restaura la arquitectura del sueño. Ojo, no se está tratando la causa del trastorno del sueño. Bueno, si estas medidas en el fondo generales no funcionan, vamos a poder recurrir a farmacoterapia, que funciona súper bien, con los alfa-2 delta ligandos, llámese pregabalina, gabapentina, ciertos agonistas dopaminérgicos, específicamente el pramipexol, y opioides en dosis baja. En general hay cierto, yo les voy a mostrar después el algoritmo cuándo elegir cada uno de ellos. Bien, ¿qué pasa ahora? Lo que les decía, el zapato chino que nosotros tenemos es que la gran mayoría de los antidepresivos pueden desencadenar o agravar los movimientos periódicos nocturnos. Tenemos aquí movimientos periódicos nocturnos, el rojo en total. Ya aquí están los conarousal, synarousal. Los conarousal son los que producen despertares. Los synarousal serían más inocuos, por así decirlo. Pero fijémonos aquí en las barritas rojas, que son el total de movimientos periódicos nocturnos. Pacientes controles que no están en tratamiento con antidepresivos tienen un índice de 5. Sobre 10 es patológico. Ojo. Ahora, aquí lo que importa es la clínica. Y tenemos que el bupropión es de los pocos que no producen movimientos periódicos nocturnos, incluso cuando están presentes los mejoran. Y versus la venlafaxina, donde los aumenta enormemente, y en general los inhibidores de la recaptación de la serotonina los aumentan enormemente. Fármacos tremendamente usados en el embarazo y en el puerperio. Entonces, claro, quitan la angustia, pero alteran aún más la arquitectura del sueño, y eso hace que el paciente no pueda dejar nunca más el antidepresivo porque no se le impide el procesamiento de las experiencias. Vaya. Prácticamente la gran mayoría de los psicofármacos pueden aumentar los movimientos periódicos nocturnos, como le digo, no solamente los antidepresivos, los antagonistas de los receptores de la dopamina, llámese neurolépticos, prácticamente todos, excepto, como vamos a ver después, el aripiprazol. Todos los otros lo aumentan. O sea, esta práctica tan generalizada de administrar quetiapina, por ejemplo, para que el paciente duerma, es brutal, porque alteramos la arquitectura del sueño y, como les digo, claro, obtenemos un efecto inmediato sobre disminución de la angustia, de la irritabilidad. Eso sí se produce, pero se le impide, se altera un mecanismo natural que nosotros tenemos para procesar nuestras emociones, adecuar nuestra conducta, etc. Y obviamente esos pacientes se van a quedar eternamente pegados con los fármacos. En general los anticonvulsivantes, no todos, pero específicamente el topiramato también los aumenta, el litio, y los antidepresivos. Como les digo, la gran mayoría, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, incluyendo la sertralina, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la recaptación de la norepinefrina y serotonina, venlafaxina, mirtazapina. Entonces, ese es el zapato chino. Trato los síntomas, pero empeoro este mecanismo natural que tenemos para poder procesar nuestras emociones, nuestros recuerdos y seguir adelante en la vida. ¿Ok? ¿Cierto? Bien, hay ciertas excepciones y sí tenemos en nuestro maletín algunos fármacos que podemos usar, como son la trazodona, el bupropión, la nefazodona, la doxepina y el aripiprazol. Ahora, como estamos hablando del embarazo y el puerperio, lamentablemente no son los fármacos que están autorizados para usar en esta etapa. Por lo tanto, es un problema especialmente complicado su manejo durante el manejo de la ansiedad y de los síntomas depresivos en este periodo. Pero sí se pueden tratar específicamente los movimientos periódicos nocturnos, ya sea con medidas no farmacológicas, como son estas, y eventualmente con fármacos que sí se pueden usar durante el embarazo y el puerperio, que apuntan específicamente a mejorar la arquitectura del sueño, y con eso automáticamente hay una recuperación natural, por así decirlo, de la parte de la angustia y de los posteriores síntomas depresivos.
Piensen que igual durante el embarazo los sistemas de alarma se activan, es una cosa natural, ¿no es cierto? Por lo tanto, que se produzca este desbalance y se aumentan los movimientos periódicos nocturnos para estar listos para escapar, se produce cuando el equilibrio se va hacia la alteración del sueño, y el no procesamiento por falta de REM es fatal. Eso se va, pero indefectiblemente, hacia un desarrollo de un trastorno ansioso o depresivo. Entonces hay que determinar el estado de hierro del paciente, reemplace según se indica. Esto menos mal que en el embarazo se tiene bastante cuidado, pero yo no sé si se tiene el cuidado de suplementar lo suficientemente con hierro hasta llegar a niveles de 75 de ferritina. Como les decía, que va en contra de las famosas normas de higiene del sueño, es recomendar actividades de alerta mental, como videojuegos, crucigramas, al momento de acostarse, para reducir los síntomas en momentos de aburrimiento, ¿ya? Los videojuegos, todas esas cosas sirven. Considere una prueba de abstinencia de cafeína y alcohol, por supuesto, porque la cafeína y el alcohol aumentan los movimientos periódicos nocturnos. Considerar también la posibilidad de otros trastornos del sueño concurrentes, sobre todo las apneas obstructivas del sueño, que especialmente se activan en esta etapa en el embarazo, ¿no? Está descrito, hay mucha apnea del sueño y eso sí hay que objetivarlo mediante una polisomnografía. Y hay que considerar siempre el papel de los medicamentos que estamos administrando, que pueden provocar o exacerbar las piernas inquietas y el movimiento periódico nocturno, como les decía. Bien, y para finalizar, yo ya les mencionaba que existen farmacológicamente, básicamente dejando los opioides a un lado, que su manejo es más delicado, tenemos 2 vías farmacológicas, cuando no resultan las medidas conductuales y el fierro, con alfa-2 delta ligandos, llámese pregabalina, gabapentina, y el uso de un agonista dopaminérgico, especialmente aquí en Chile el pramipexol. No cualquier agonista dopaminérgico sirve. Cuando elegir una vía o la otra, un alfa-2 delta ligando, cuando el sueño está alterado y es proporcional a otros síntomas de síndrome del pie inquieto, como insomnio severo, porque los alfa-2 delta ligandos son ansiolíticos también. Cuando hay un insomnio comórbido, cuando hay piernas inquietas dolorosas, porque recuerden que estos también se usan para el manejo del dolor, antecedentes de trastorno de control de impulsos y trastornos de ansiedad generalizada comórbido. Cuando se predominan estos síntomas, estas características, uno prefiere usar un alfa-2 gamma ligando. Según lo que hemos visto, el uso de la gabapentina se preferiría por sobre la pregabalina en el embarazo y en el puerperio, por ser más seguros que la pregabalina. ¿Cuándo usar un agente dopaminérgico que no se recomienda su uso ni en el embarazo ni en el puerperio, pero igual tienen que saberlo? Es cuando existe un mayor riesgo de caídas del paciente, cuando los síntomas del síndrome de piernas inquietas son demasiado severos. Uno sabe que no va a responder a los alfa-2 delta ligando, sino que más bien a un agente dopaminérgico. Cuando hay peso excesivo, porque característicamente estos alfa-2 delta ligandos producen aumento de peso, especialmente la pregabalina, la gabapentina menos. ¿Ya? Por lo mismo, cuando hay síndrome metabólico, cuando hay depresión comórbida, se prefiere usar también un agonista dopaminérgico. Recuerden que el pramipexol, de hecho, está aprobado como un potenciador de los antidepresivos, curiosamente. Y cuando hay movimientos periódicos de las extremidades sintomáticos durante el sueño. O sea, en el fondo, en otras palabras, cuando es muy severo, uno prefiere ir con un agonista dopaminérgico. Bueno, yo me imagino que esto no era lo que ustedes esperaban, porque siempre cuando me piden clases de sueño, siempre quieren saber tratamiento, manejo, la droga. Doy la droga Z, doy la benzodiazepina. Yo lo que quiero sensibilizarlos es que eso es un manejo del solo sintomático. Aquí a lo que hay que apuntar es a la base, al trastorno del sueño que produce la alteración que estamos observando, y que valoren también el impacto de preservar y recuperar la arquitectura del sueño para favorecer el procesamiento emocional. Eso es fundamental, y con eso podemos recuperar a nuestros pacientes y no dejarlos pegados eternamente con psicofármacos.
Eso es sumamente importante. Obvio que si yo le doy a una paciente una droga Z o un hipnótico, va a dormir, sí, va a dormir, pero no con una arquitectura normal. Entonces, mi invitación es ir más allá para que podamos ayudar realmente a nuestros pacientes. Bueno, espero que esta clase les haya aportado y que surjan muchas preguntas y dudas, porque eso es el objetivo también, ¿no? Poder estimular al buscar más conocimiento, etcétera.